Solemnidad de San Pedro y San Pablo. Cada 29 de junio, la Iglesia celebra la solemnidad de San Pedro y San Pablo, dos hombres considerados como las dos columnas del edificio cristiano. A ellos y otros apóstoles se les debe la difusión del Evangelio en los inicios del cristianismo dentro del Imperio Romano. Este día es especial para pedir su intercesión, para conocer sobre ellos y para seguir sus enseñanzas. Ambos mueren por martirio en Roma en época de Nerón y su persecución a los cristianos. De ambos encontramos cartas escritas en la Sagrada Escritura, donde podemos conocer su doctrina. La fecha, según la tradición, es el aniversario de sus muertes o del traslado de sus reliquias, y es por eso que es celebrado como solemnidad en el Santoral católico. Breve semblanza de San Pedro. Su nombre era Simón. Luego de ser quien reconoció a Jesús como el Hijo de Dios, Cristo le llama Kefas, Pedro, que significa roca. Es por esto que Pedro es la roca donde se construye la iglesia, siendo él el primer papa de la historia. Era un pescador, un hombre fuerte, bastante impulsivo. Así Jesús le llama y de inmediato deja todo para seguirle. Está con Jesús en los momentos más trascendentes de su historia en la tierra. Pedro nos enseña que sin importar la debilidad humana, las miserias del hombre, Dios nos llama con insistencia a la conversión y a la santidad, y como un regalo divino nos otorga la fuerza de su Espíritu para lograrlo. Por su seguimiento de Jesús, se constituye en el apóstol más conocido y citado en el Nuevo Testamento en general y de los 4 evangelios canónicos y los Hechos de los Apóstoles en particular, que lo presentan bajo muy variados aspectos. También es citado por San Pablo en sus epístolas, incluyendo la epístola a los Gálatas, donde lo refiere como una de las 3 columnas de la iglesia de Jerusalén. La tradición católica narra que Pedro acabó sus días en Roma, donde fue obispo, y que allí fue martirizado bajo el mandato de Nerón en el circo de la Colina Vaticana o en sus proximidades, sepultado a poca distancia del lugar de su martirio, y que a principios del siglo IV el emperador Constantino I el Grande mandó construir una gran basílica sobre su sepultura. Murió crucificado como Jesús, pero en posición invertida, cabeza abajo, pues no se consideraba digno de morir como Cristo. Breve semblanza de San Pablo. Pablo de Tarso, originalmente Saulo de Tarso, Saulo, también llamado San Pablo, nacido entre los años 5 y 10 después de Cristo, en Tarso de Sicilia, actual Turquía. Es conocido como el apóstol de los gentiles, el apóstol de las naciones o simplemente el apóstol, y constituye una de las personalidades señeras del cristianismo primitivo. De sus epístolas auténticas surge que Pablo de Tarso reunió en su personalidad sus raíces judías, la gran influencia que sobre él tuvo la cultura helénica y su reconocida interacción con el Imperio Romano. Era un judío acérrimo, ciudadano romano y perseguidor de los cristianos. Fue enviado a Damasco a tomar presos a todos los cristianos que allí se encontraran, pero fue él quien fue encontrado por el mismo Jesús y apresado por su amor. Allí comienza su conversión y desde allí su nombre es Pablo. Su vida corrió peligro constante por su labor evangelizadora, por lo cual muere en Roma bajo martirio. Fue decapitado y junto a Pedro se convierte en pilar de la fe cristiana. San Pablo nos enseña el gran valor de la conversión y la importancia de dar testimonio constante y coherente, sabiendo que Cristo es quien da el primer paso. De Él debemos aceptar los dones y carismas para seguirle y dar a todos participación de su amor.
Pablo se constituye el artífice de primer orden en la construcción y expansión del cristianismo en el Imperio Romano, merced a su talento, a su convicción y a su carácter indiscutible misionero. Tras ser detenido y juzgado, apeló al César en calidad de ciudadano romano y fue ajusticiado. La tradición cristiana considera que fue muerto o martirizado bajo el gobierno de Nerón entre los años 58 y 67 en Roma, y que habría sido decapitado. San Pedro y San Pablo, testigos del amor de Dios. Los apóstoles Pedro y Pablo están entre nosotros como testigos. No se cansaron nunca de anunciar y de vivir en misión en camino desde la tierra de Jesús hasta Roma, donde dieron testimonio de él hasta el final, entregando su vida como mártires. Ellos son ante todo testigos de Jesús. Un testigo no es quien conoce la historia de Jesús, sino el que vive una historia de amor con Jesús. Porque el testigo, después de todo, lo único que anuncia es que Jesús está vivo y es el secreto de la vida. En efecto, vemos que Pedro, después de haber dicho tú eres el Cristo, agrega el Hijo de Dios vivo. El testimonio nace del encuentro con Jesús vivo. Pablo repite este nombre una y otra vez, casi 400 veces en sus cartas. Para él, Cristo no solo es el modelo, el ejemplo, el punto de referencia, sino la vida. Escribe, para mí la vida es Cristo. Jesús es el presente y su futuro, hasta el punto de que juzgue el pasado como basura ante la sublimidad del conocimiento de Cristo. Feliz fiesta o solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo. Que Dios los siga bendiciendo y los llene de su santo amor.